Muy buenas tardes, jóvenes señoritas. Saludarles muy cordialmente y espero que se encuentren bien de salud en compañía de su familia. Vamos a ver hoy en el área de ciencias sociales un tema muy importante que es de importancia para todos y más que todo ustedes que están en formación. Ya habíamos visto anteriormente lo que es la constitución política del Estado, eh, donde hemos visto todo lo que es el ordenamiento jurídico y aspectos y artículos e incisos muy importantes que usted ya tiene un poco de conocimiento. Hoy vamos a ver un nuevo tema titulado la democracia. Más concretamente, el tema formas de democracia. Y para ello voy a dar como una pequeña introducción, un concepto de lo que es la democracia. La democracia es una forma de organización social del Estado, donde las decisiones son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. Ustedes también lo practican la democracia en la casa, cuando hay consenso, ah, hay comunicación, entendimiento en lo que se va a hacer en la misma sociedad. Entonces, yo creo que con estos conceptos sí podemos ya entrar de pleno a lo que va a ser nuestro tema de hoy, titulado la democracia comunitaria. Aparentemente, hablar de democracia comunitaria parece nuevo, pero no es así. Vamos a ver en el transcurso del desarrollo del tema que la democracia comunitaria sí ya se lo practicó por todos los pueblos indígenas originarios campesinos. Empezaremos por lo siguiente. La democracia comunitaria de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos ya estuvo presente. Y en este sentido, hablar de ellos es hablar de un concepto que es la reestructuración en el ámbito social y político de estos pueblos, lo cual se explica con el concepto de la democracia comunitaria. Estos pueblos que son colectivos sociales que han practicado esta democracia ancestralmente. Entonces, en este sentido, podemos decir que estos pueblos sí están inmersos en este tipo de democracia, en esta forma de democracia. Por otro lado, las 36 nacionalidades del Estado plurinacional tienen una noción, que son los intereses colectivos. Es decir, para ellos lo más importante son los intereses colectivos que los intereses individuales. ¿Por qué? Porque para ellos el consenso, el grupo social, la comunidad es lo más importante y no lo individual. De esta manera, esta forma de democracia en la historia no fue respetado ni por los colonizadores, ni en la era de la República, ni en la era republicana. Por eso, recién, incluso internacionalmente, algunos organismos internacionales sí reconocen y respetan este tipo de democracia, que es, vuelvo a repetir, la práctica de los pueblos indígenas originarios campesinos. De esta manera, el año 2009 se aprueba en la Constitución Política del Estado, donde nuestro país, o sea, Bolivia, adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. Entonces, como ustedes pueden ver ya, en la democracia se toma en cuenta este concepto comunitario, porque más antes solamente era una democracia participativa y representativa. Ahora, desde el 2009, en la Carta Magna, sí se toma en cuenta la democracia comunitaria. La democracia se ejerce de las siguientes formas. Como habíamos dicho, hay una democracia directa y participativa. Esto se lo hace por medio del referéndum. Para hacer, por ejemplo, un revocatorio de mandato, ¿no?, del gobierno nacional. Es representativa por medio de la elección y el voto universal. Y es comunitaria, que en este caso estamos analizando este punto, es comunitaria por la elección, designación o nominación de autoridades y representantes
por normas y procedimientos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Es decir, estos pueblos tienen su propia forma de gobierno, pero también esta forma propia de gobierno en su elección, en su representación, es normada. Enseguida vamos a ver cómo es normada. Ahora nos diremos algo importante, un poquito ya estamos en condiciones de decir, ¿no?, lo siguiente. La democracia comunitaria se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la representación cualitativa y el ejercicio de los derechos colectivos. Ojo, estamos hablando de los derechos colectivos y no de los derechos individuales. Como ya hemos dicho hace rato, lo más importante son lo social que lo individual. Bueno, por otro lado, hace rato dijimos también que en estos pueblos, en las 32 nacionalidades, ¿cómo interviene el órgano electoral? De la siguiente manera, ¿no? El órgano electoral plurinacional tiene la atribución de supervisar el cumplimiento de normas y procedimientos propios de las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos, en la elección de sus autoridades, representantes y candidaturas. Esto es de manera general, porque si vamos a analizar cada de las 36 nacionalidades, cada una de ellas no difiere, es un poco diferente, pero lo que dijimos es a nivel general, ¿no?, de manera general para todas las naciones, pueblos indígenas originarios campesinos. Ahora vamos a entrar a ver las características de la democracia comunitaria de los pueblos andinos, ¿no? Que es algo muy interesante. Entonces, uno de ellos, una característica, equilibrio entre contrarios. Otra característica, la idea de unión de los contrarios es esencial en la democracia comunitaria. ¿Qué significa equilibrio entre contrarios? Es decir, aquí no tiene que haber una pugna, no tiene que haber una pelea. Si son contrarios, tienen que respetarse mutuamente. Eso es un equilibrio entre contrarios. Porque se respeta al contrario sin anularlo, buscando la complementariedad entre los contrarios. Estamos también acá un poquito ya utilizando este concepto de la complementariedad, que más adelante les voy a dar como trabajito para que ustedes me busquen o analicen, más que todo analicen lo que es el concepto de la complementariedad. Bien, también es importante hablar de un restablecimiento del equilibrio. Es un principio, el restablecimiento del equilibrio es un valor típico andino. En realidad significa buscar equilibrio entre hombres y mujeres, en la naturaleza, en toda la comunidad. Porque ustedes saben muy bien, según esta democracia comunitaria de los pueblos andinos, la naturaleza es donde se desarrolla todo. En la naturaleza todo tiene vida, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre hombre y naturaleza, entre las deidades. Y todo eso pasa en la comunidad. Otro aspecto importante es la participación de todos. ¿Por qué? Porque la participación en los pueblos andinos es un derecho y una obligación, de manera consensuada en la toma de decisiones. ¿Por qué es un derecho? Como hace rato dijimos, todos tienen derecho a opinar, a tomar decisiones, a consensuar. Y también es una obligación, porque de alguna otra manera, como todos están en equilibrio, todos tienen la obligación de participar. Otro aspecto importante es el turno. En los pueblos andinos, el turno es una costumbre por la cual todos deben asumir funciones de gobierno en la comunidad. Todos. Por ejemplo, en algunos pueblos esto es, digamos, semestralmente o anualmente. Entonces, todos los de la comunidad tienen que asumir en algún momento de llevar a cabo lo que es
ser una autoridad para llevar para llevar a un consenso de toda la comunidad para tomar decisiones. Ahora vamos a ver las características de la democracia comunitaria en los pueblos guaraníes, que es un poco semejante, pero varía solamente en algunos casos que en este momento les voy a participar. La democracia guaraní se rige por las asambleas y donde la autoridad se la denomina capitán. Puede ser capitán o capitán mayor. Se le dice capitán mayor cuando incluye varios grupos, varios colectivos sociales. La democracia guaraní también tiene la característica de consensuar. Ahora nos preguntaremos, ¿qué son las asambleas? Porque uno de los aspectos muy importantes de la democracia comunitaria de los guaraní es las asambleas. Son espacios y mecanismos para alcanzar consensos en la comunidad, para llegar a acuerdos, pactos o alianzas. Fíjense bien ustedes lo que estamos haciendo, jóvenes señoritas, para llegar a acuerdos. O sea, no hay ahí problemáticas, no tiene que ver que unos tengan intereses propios que otros, sino tiene que ver acuerdos, pactos y alianzas. Si esos rescatamos nosotros en la sociedad que vivimos, inclusive en la misma familia, todo estaría bien, todo estaría en armonía, ¿no? Por un lado. Por otro lado, las familias en general en los guaraníes son consanguíneas. Los cargos de capitán fueron hereditarios y vitalicios, pero estos podían ser cambiados o removidos si la comunidad lo decidía. Es decir, el capitán era como un jefe, que en muchos casos tenía carácter vitalicio, hereditario. Se respetaba eso, pero también podía ser cambiado o removido si el pueblo, la comunidad lo decidía. Eso tampoco era eterno, ¿no? Era muy interesante. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos contrapuesto más o menos lo que es la democracia comunitaria de los pueblos andinos y la democracia comunitaria de los pueblos guaraníes, que no son totalmente diferentes, son parecidos, son semejantes, solamente que en la forma cambia, nada más, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar a otro punto que también es importante, continuando con el tema, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos. Los pueblos, naciones indígenas originarios campesinos reconocen en sus costumbres ancestrales los derechos de las personas, en tanto pareja y familia, o los derechos de colectivos o comunitarios. Es decir, en estos pueblos, jóvenes señoritas, la persona, la familia, se los reconoce todos sus derechos. Ahí nadie puede estar al margen de lo que es una obligación, un deber. Por lo tanto, ellos tienen la necesidad de ser reconocidos y ser como todos, ¿no? Ahí no puede haber, digamos, más ni menos que nadie. Todos tienen los mismos derechos, en otras palabras. Por esta razón, en la visión indígena, toda la naturaleza tiene, toda la naturaleza tiene derechos. O sea, en la naturaleza, según esta visión, todos tienen derechos. El agua, los ríos, las plantas, los animales, todos tienen prácticamente. ¿Por qué? Porque todos son necesarios, porque todos cumplen una función. Dice tal vez un insecto hasta, qué sé yo, hasta la lluvia, hasta el granizo, podríamos decir, todos cumplen una función. Entonces, en estos pueblos la naturaleza es muy importante y para ellos la misma naturaleza tiene vida, ¿no? El hombre es parte de ello. Por muchos siglos, los pueblos indígenas originarios han luchado para hacer prevalecer sus derechos colectivos, el derecho a la tierra y sus territorios. Pero, como ustedes ya conocen por la historia, estos derechos fueron pisoteados, estos derechos fueron avasallados por extranjeros,
por gobiernos que estaban al mando del capitalismo, de ese capitalismo individualista y todo ello. Entonces, de esta manera que los indígenas no pudieron tener ese derecho a su tierra y a sus territorios. Vuelvo a también un poquito haciendo acá hincapié, ustedes van a hacer una actividad, una tareita, donde van a analizar y reflexionar sobre lo que es la tierra y el territorio de los pueblos indígenas originarios. Es decir, ¿quiénes los tienen? En nuestro país, ¿quiénes agarran más tierras? ¿Serán los pueblos indígenas originarios o serán los empresarios? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos eso. Bien, la constitución política del Estado reconoce ciertos derechos. Uno de ellos es los civiles y políticos, otros son los económicos, otros es lo social. En otras palabras, la constitución política del Estado va a reconocer todos los derechos, ¿no? de la persona, del trabajo, de la seguridad social, el empleo y todo ello. Como les dije al principio, ya un poquito hemos analizado anteriormente lo que es el ordenamiento jurídico, donde hemos visto, por ejemplo, la justicia, hemos visto lo que es lo que es los deberes y obligaciones de los bolivianos, bueno, qué papel cumplimos, qué obligaciones y qué derechos tenemos, que es lo más importante. Bien, yo creo que ahora, vuelvo a repetirles, hemos visto un tema muy importante titulado la democracia comunitaria. Luego vamos a ver otras formas posteriormente, las próximas sesiones vamos a volver a ver otros tipos de democracia, por ejemplo, como la democracia representativa, la democracia participativa, ¿no? Que son diferentes, vamos a ver. Entonces, hoy hemos empezado con este análisis sobre qué es formas de democracia y concretamente la democracia comunitaria. Bueno, queridos jóvenes y señoritas, espero que hayan sido ustedes, les haya interesado el tema, que es muy interesante, y para que posteriormente tengan herramientas ya, conceptos para analizar las otras formas de democracia. Bueno, pues entonces desearles mucha suerte y vayan cumpliendo con sus tareitas, con sus tareas que se les va a asignar al terminar la sesión. Bueno, pues hasta luego, se cuidan